bienvenidos al primer capítulo de Conexión Podcast. Pues primero que nada aquí les presento a nuestros invitados del día de hoy, que es el hermano Johan y la hermana Carlita. El tema que vamos a platicar el día de hoy es básicamente la conexión, ¿no? Nos basamos en el versículo 1 de Corintios 1:30, que dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esta unión ahora ustedes pues son sabios. Entonces pues vamos a comenzar. Primero que nada, chavos, ¿cómo están? Pastor, bienvenido. Bien, gracias Josh, Carlita. Bien, Johan. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, chicos. Bueno, la importancia de esto, que nosotros podamos de alguna otra forma comprender y entender la importancia de que como creyentes en Cristo pues tengamos alguna conexión, ¿verdad? Y como ahorita leyó Josh, ¿no? La importancia de por medio de la sabiduría podamos de esa conexión de Dios por el conocimiento, podamos tener de alguna forma, como lo dice primera de Corintios 1:30, ¿no? Esa santificación, esa justificación y esa redención de parte de Dios. Entonces, yo creo que esa conexión con Dios es importante. No sé qué punto de vista tengan ustedes o puedan expresar en su experiencia como creyentes, que puedan ayudarles y puedan comprender la importancia de tener una conexión por medio de su sabiduría, de su palabra con Dios. Bueno, al inicio yo creo que sí es algo que a alguien que no conoce le cuesta mucho, ¿no? Porque dice, es algo nuevo, es un mundo nuevo. Pero conforme vas teniendo esa experiencia, vas agarrando ese conocimiento, es algo que te agarra de una forma sobrenatural, que dices, wow, o sea, te pierdes, ¿no? Porque vas agarrando más y más y más y más. Pero pues también hay que saber a veces cómo meterse o cómo agarrar esa conexión con el Señor. Porque no es así decir cosa fácil. Es algo que aparentemente por palabra pues se dice fácil. Pero cuando ya estás entrando en esa conexión, ahí es cuando verdaderamente dices, Señor, utilízame, ¿no? Entonces yo lo veo como ese punto de vista. Puede ser que se diga de una palabra sencilla, pero al momento que tú ya lo estás practicando, lo estás realizando, ya es cuando verdaderamente comienza tu proceso y empiezas a entender pues muchas cosas. Sí, de hecho aquí en 1 Corintios, en la versión Reina Valera, dice que primero debemos de ser de Cristo. Dice, vosotros sois de Cristo. Yo creo que Cristo es como que la primera conexión, ¿no? Sí. Para por medio de conocer a Cristo podamos tener esa conexión. Ya vemos que la conexión o el elemento es la sabiduría. Pero bueno, no sé, en su experiencia, Josh, Carlita, crean o qué perspectiva tienen de la importancia de que la palabra dice, no, nadie vendrá al Padre si no es por mí, si no es por el Hijo de Jesucristo. ¿Ustedes alguna vez tuvieron alguna experiencia o que hayan podido tener esa conexión una vez con Dios, a lo mejor en su experiencia, en sus vivencias, claro, por Cristo? Bueno, siempre la tienes al momento de orar. Por ejemplo, cuando tú estás realmente centrado en lo que el Señor quiere para ti y en seguir su voluntad, creo que pues es un paso a que tú abras tu corazón para sentir esa verdadera conexión con el Señor, porque te estás dejando usar por Él y que Él guíe tu camino hacia su voluntad. Pues en experiencias, pues sí, muchas, cuando pues simplemente cuando yo conocí del evangelio, que era una niña, a lo mejor pues no así como un joven lo experimenta, pero pues el Señor llenó muchas partes de mi vida que a lo mejor en el momento de ser niña yo tenía vacías, ¿no? Como por ejemplo, pues llenó completamente mi corazón y se transformó pues en mi padre, ¿no? Yo me dejé adoptar completamente por el Señor, y pues obviamente por muchas más situaciones que a lo mejor como niña yo pasaba, y pues es lo mismo como joven. A veces como jóvenes pues no sé, nos dejamos llevar
no sé, tal vez el amor o algún vicio o cualquier cosa, que dejamos de lado lo que el Señor puede hacer con nosotros. Y cuando volvemos a nuestra visión, que es realmente el Señor, pues nos damos cuenta de todo lo que a lo mejor hemos perdido, y es cuando deseamos más del Señor, anhelamos más de lo que Él tiene para nosotros y nos dejamos moldear aún más por Él. O sea, se podría decir que de alguna forma la conexión que encontramos por medio de Cristo es a lo mejor el amor, ¿no? A lo mejor el amor que encontramos en Cristo, como decías tú, nos puede llenar ciertos huecos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas yo sobre...? No, yo por ejemplo, de la conexión, yo lo que analizaba así como así, tal cual, es como cuando tú conectas algo, o sea, yo siento que Cristo en nuestras vidas es cuando tú literal tienes un cuarto oscuro y encuentras ese enchufe correcto donde ese apagador en el que pum se ilumina tu vida, ¿no? Entonces yo siento que así es como que veo yo la conexión, el conectarse con Cristo, porque pues es lo que te da vida, ¿no? Y muchas veces a lo mejor como creyentes perdemos, o a lo mejor, no, pues todos nos ha pasado, ¿no? De que en algún momento como que nuestra fe decae, pero encontramos siempre ese objetivo o esa luz, ese enchufe que nos levanta y nos ilumina de nuevo y nos hace como que, sí, como decía Carlita, ¿no? O sea, querer más y más y más de Cristo. Es un momento, vamos a decir que objetivo, ¿no? O bueno, ese ángulo que le das de que a lo mejor como que la fe puede ser una luz, ¿no? O sea, sí. Viene la fe, viene esa luz, crece en Cristo y como que todo lo que te tenía como que acorralado te puede pues alegrar el día, ¿no? Otra forma, no sé, que hayas tú experimentado, Johan, en cuestión de qué importante es de que tú seas de Cristo. ¿Qué podrías entender? Digo, para que entendamos lo que realmente dice 1 Corintios 1:30, lo repito, dice, mas de Él vosotros sois de Cristo, dice Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿qué podrías tú expresar en tu experiencia, en tu vivencia que llevas como creyente, como joven, que tú podrías decir, yo soy de Cristo, Johan es de Cristo? ¿Qué podrías tú expresar con tus palabras personales de tu corazón? Bueno, pues una experiencia que la verdad me marcó muchísimo es en un momento en el cual uno empieza a vivir la separación del mundo, ¿no? Como dice en este versículo, ¿no? Ser santificados. Entonces, ahí es cuando te empiezas a apartar literalmente de fiestas, de todo, ¿no? Empiezas a tener esa comunión, esa plática íntima con el Señor. Pero, bueno, una experiencia que ya tiene, o sea, yo tenía como 12 años. Es un momento en el que yo creo que todos entramos de desobediencia, de que yo quiero hacer lo que yo quiera y no me importa lo que mi autoridad me diga, ¿no? Yo lo hago, no me importa, ¿no? Entonces yo me salía de mi casa. Te sientes dueño del mundo. Ajá, exactamente, como que te quieres comer el mundo, ¿no? Y dices, ay, que a veces de jóvenes también, ¿eh? Bueno, sí. No ¿sí? se termina. No se niega. Exactamente, ¿no? Sí, entonces, yo me salía de mi casa, ¿no? Yo no obedecía a mis padres, yo, o sea, me daba así como que lo mismo. Yo en esos tiempos ya empezaba a conocer de la palabra del Señor, pero ahí es cuando también entra alguien o algo que te invita a acercarte al Señor, ¿no? A veces el Señor te sorprende de manera sobrenatural, que a veces hasta por alguna cosa, por algún suceso, por algo, te sorprende y dices, ay, híjole, ya te confronta y dices, no, sí, quiero dejar todo y meterme a la presencia, ¿no? Entonces, o sea, aquí pues, literalmente a mí me confrontó con mi familia, me confrontó mucho con mi familia y, o sea, literalmente estuve a punto de perder muchas cosas y a esa edad, ¿no? Entonces ahí es un momento en el cual yo entré a decirle, Señor, por favor, ilumina mi vida, ilumina mi camino. Y ahí es cuando entramos a dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Es decir, ¿qué camino quieres escoger? ¿No? El camino angosto te va a llevar por muchas diversiones, como en ese momento yo lo estaba haciendo, ¿no? Pero el camino angosto te va a llevar a la obediencia,
te va a llevar a bendiciones. Entonces, yo dije, Señor, me va a costar, sí, pero yo quiero tomar este camino, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a querer anhelar más, porque ya ahí entra el anhelo, entra el deseo de querer estar leyendo, de estar orando. Y entonces ya es cuando tú empiezas, Señor, yo a tus pies me rindo, yo quiero tener esa comunión contigo, esa conexión, ser uno solo para poder caminar en las pruebas que vengan, ¿no? Porque pues si no vamos con el Señor, pues vamos. Se podría podríamos decir que se puede enfatizar como que entonces ser de Cristo es caminar en el camino de Cristo. En el camino. Porque miren, hay otra versión, la nueva versión de las Américas, que dice que por obra suya son de Él. Puede ser un ejemplo tuyo. ¿Qué podrías tú creer que por obra suya ya eres de Él, hay esa conexión con Cristo? No, pues, o sea, por ejemplo, creo que la primera conexión que nosotros tenemos con Cristo como tal es cuando lo aceptamos, o sea, cuando hacemos la oración de fe. Ahí es cuando te enchufas por primera vez, ¿no? Porque yo he escuchado testimonios de gente que hace su oración de fe y siente como que ese abrazo, o sea, eso que le hacían falta, ¿no? Entonces yo siento que por obra suya obviamente somos de Él por su sacrificio, ¿no? En la cruz, porque es de lo que creemos en que Él murió por nosotros y o sea, somos de Él, o sea, nos entregamos totalmente a Él por ese sacrificio. Entonces, pues para mí es eso. Sí, porque bueno, qué importante es que entendamos que por medio de su obra, por medio de lo que ha hecho en nuestras vidas, pues nosotros empezamos a ser parte de Él. Es un ejemplo, ¿no? Mejor como hijos, empezó a obedecer a nuestros padres y pues yo creo que van a tener el orgullo de decir, este sí es mi hijo, ¿no? Pero si ahora somos mal portados, pues probablemente dirá que no va. Y yo creo que es donde este versículo nos lleva a los siguientes puntos, ¿no? Que dice, el cual nos ha hecho por medio de Dios, ya por la obra de Jesús en nuestras vidas, nos ha hecho que nosotros haya sabiduría, ¿no? En tu caso, Carlita, tú en tu vivir, en tu día a día como creyente, ¿qué has experimentado o qué crees tú que ha llegado esa sabiduría, hablando pues bíblicamente, ¿no? O sea, de lo que tú has aprendido de la palabra de Dios, ¿qué tanto te ha ayudado a conectarte con Dios por ese conocimiento que has tenido? Bueno, por ejemplo, como jóvenes cristianos, pues obviamente siempre vamos a experimentar momentos de prueba o de debilidad o de tentación, ¿no? Porque pues es parte de nuestro caminar en el Señor y también pues somos humanos. Entonces siempre van a estar las pruebas, las dificultades, las tentaciones. Y bueno, pues cuando realmente tienes esa convicción de que Cristo murió por ti, de que el Espíritu Santo vive en ti, la piensas mucho al hacer cosas malas, ¿no? Porque sabes que el Espíritu Santo se va a ir de tu vida, se va a contristar. Asimismo, pues también Dios y Jesús no se van a agradar de las cosas malas que hemos hecho. Entonces, como experiencias como jóvenes, pues obviamente hemos pasado pues muchas cosas, ¿no? Bueno, en lo personal sí las he pasado. Y cuando, no sé, alguna vez estuve en un momento de mucha debilidad que ya no encontraba una paz, no encontraba esa tranquilidad, pues yo comencé a empezar a leer más la palabra. Por eso decía que cuando salimos de una dificultad así, regresamos más deseosos de la palabra y de Dios, porque pues así lo experimenté yo, ¿no? Y cuando yo empezaba a leer la palabra, pues yo me llenaba de gozo, me llenaba de esas palabras de aliento que en esos momentos necesitaba, de esas palabras de fortaleza que también necesitaba. Y en la palabra pues podemos encontrar a Dios hablando a tu vida, y que es el mejor regalo, el mejor privilegio, que Dios hable a tu vida a través de la lectura, de la oración, porque pues no necesitas escribir un diálogo que vayas a decir, simplemente puedes platicar con Dios de lo que tú quieras y saber y tener esa seguridad y y ser afortunado de que Él te escucha. Por decir, Josh, ¿tú cómo has aplicado lo que tú has ido aprendiendo? Bueno, Josh ya también llevas muchos años en el Evangelio, también desde chiquito, yo me acuerdo, ¿verdad? Pero un ejemplo, ¿tú cómo crees que
que todo lo que has ido aprendiendo, no sé, en la escuela dominical, en los estudios, en todo lo que tú has leído, no has aprendido, ¿tú cómo crees que esa sabiduría que has obtenido por medio de la palabra te ha podido ayudar a ti como joven en tus tiempos difíciles, ¿no? Porque yo creo que todos en diferentes circunstancias hemos vivido cosas difíciles, ¿no? Sí, hemos pasado etapas de la familia, del noviazgo, de amigos, no sé, tantas cosas que han vivido. Sí. No sé, Josh, ¿cómo esa sabiduría, cómo te ha ayudado a ti a ese conocimiento de la palabra, cómo te ha ayudado en esas situaciones a poder salir avante? No, pues, o sea, ahorita que ya lo medito. No, pues creo que el estar conectados con Cristo, o sea, llega un momento en el que, obviamente, como decía Carlita, ¿no? Creo que esos procesos o esos desiertos son tan buenos, porque obviamente lo vemos en lo terrenal, ¿no? En un desierto pues no hay agua ni nada, ¿no? O sea, no hay lo que te da vida, ¿no? Pero saliendo del desierto, pues obviamente lo necesitas, ¿no? Porque ya careciste y dijiste, no, lo quiero, ¿no? Entonces yo creo que así es cuando tú pasas una prueba o un desierto en lo espiritual, de que, o sea, pasa, pero cuando lo pasas, o cuando ya estás en ese proceso de salir, dices, no, pues, o sea, te necesito más de él, o sea, nunca va a ser suficiente. Y en mis problemas, en cómo yo llevo, o sea, por ejemplo, los conflictos o X o Y razón o circunstancias negativas en mi vida, pues yo siempre, o sea, creo que sí me ha ayudado bastante el evangelio a poder ver esa, ¿cómo se puede decir? ¿Qué es lo que estoy buscando? Ese lado bueno. Ajá, ese lado bueno, o sea, ves, o sea, no te sientes solo. Porque, por ejemplo, yo he tenido, ¿no? Mis amigos de la escuela o así mi círculo de amigos que igual han tenido problemas así y, no, pues sí se ahogan en un vaso de agua, ¿no? Y a lo mejor nosotros también nos podemos llegar a ahogar en un vaso de agua, pero al final de cuentas encontramos ese sustento o esa ayuda o vemos la mano de Dios hasta en lo más mínimo, ¿no? Porque, o sea, tú puedes decir, no, pues me está pasando esto, me estoy yendo así, pero pues no sabes de cuánto Dios no te está guardando o cuánto Dios no te está dando en ese momento, ¿no? Yo meditaba igual en la semana. Decía, no, por ejemplo, analizaba Génesis cuando José fue en Egipto y todo este rollo, ¿no? O sea, pero decía una parte muy, no recuerdo el versículo, pero decía muy marcado, Dios estaba con José y José era próspero. Entonces, o sea, cuando tú estás con Dios eres próspero, pero no el ser próspero quiere decir, no, pues tengo dinero, tengo las mejores cosas, ¿no? Sino que eres próspero en tener un vaso de agua, en tener un plato de comida, en estar vivo, ¿no? Porque, pues, o sea, las misericordias de Dios, ¿no? Pues son grandísimas, ¿no? Y cuando estás en el evangelio aprendes a valorar esas cosas o ver ese lado en el que Dios siempre está y Dios no te deja. Y creo que si no estás con Dios, o por ejemplo, eres mundano, eres secular, o sea, no encuentras ese sustento, pues no encuentras esa respuesta o no lo ves de esa forma, ¿no? Porque pues ya al estar aquí pues te abre esa visión. Incluso pues hasta las personas que no están dentro del evangelio, cuando tienen un momento de prueba buscan a Dios. O sea, siempre va a ser Dios. Como que buscan esa deidad, ¿no? En la que Sí, lleguen. bueno, también agregando creer, eso ¿no? de después de los desiertos, también uno aprende a ser agradecido, ¿no? Porque dice, Señor, si yo pasé por esto fue por algo, ¿no? Sí. Y ya después aprendes a valorar esa gracia que Dios te da, todo lo que Él te da. Dice, Señor, yo lo pasé, fue porque tú lo permitiste, pero tú estuviste ahí atrás de mí, cuidándome. Y como decía Josué, ¿no? O sea, no sabemos de qué tantas cosas nos cuidó el Señor, mas sin embargo ahí decimos, Señor, gracias, porque a veces podemos y pasamos, sí, bueno, ya. O también no logramos dimensionar lo que Dios nos da, ¿no? Porque yo, por Nadie ejemplo, escuchaba un pensamiento hace tiempo de Álvaro López, ¿no? Que compartía algo que decía, por ejemplo, que eran varias personas, ¿no? Que tenían hambre y todo eso, y que Dios les daba una naranja. Y que uno decía, no, pues yo, haz más naranjas, ¿no? Y decía Dios, no, es que no es lo que quiero que tú analices. Otro decía, no, ¿por qué no haces mejor la naranja más grande para que todos nos llenemos? Y Dios decía, no, es que esto no es lo que quiero que tú analices o medites, ¿no? Y otro decía, Dios, entonces mejor haznos más pequeños a nosotros para que podamos, llenarnos todos de la naranja, ¿no? Y creo que era el mensaje, ¿no? De que muchas veces piensas que lo que Dios te da es algo muy sencillo, muy pequeño, sí, pero creo que si te humillas, o sea, ves la grandeza de lo que Dios te da. Sí, eso sí. Sí, yo creo que, bueno, aquí lo importante es entender que a lo mejor la importancia de, bueno, ya habíamos platicado, de tener esa conexión por medio de Cristo. Ya eso creo que nos queda claro, ¿no? Sí. Cristo es el que nos conecta al Padre, necesitamos necesariamente de Él, de nuestro Salvador.
Y bueno, ya dándonos nuestros puntos de vista, ¿no? De qué es ser de Cristo, y veamos esta parte de la sabiduría, ¿no? Pero ven que Proverbios 8:5 dice que debemos aprender prudencia y los que somos necios debemos de aprender sabiduría. Entonces, este Proverbios es el 8:5. Entonces, yo creo que cuando dice que por medio de Cristo nos conectamos a Dios, por medio de su misericordia, como vemos, bueno, yo creo que es difícil, ¿no? A veces aprender a ser prudentes. Algo que nos caracteriza a los jóvenes, ¿verdad? Es que a veces no son prudentes en su hablar. Sí. No son prudentes, son muy intrépidos, no son muy impulsivos en lo que dicen, ¿no? Y dos, dice aprender sabiduría, ¿no? Porque entonces, cuando un joven realmente se diferencia a lo mejor de la gente de que no cree en Cristo, a lo mejor es que cuando ya tiene esa conexión, ya va creciendo en él una prudencia al hablar. Es una forma de hablar correctamente y al hablar esa prudencia yo creo que de su boca emana sabiduría, no de hombre sino a mejor de Dios. ¿Han tenido alguna experiencia de ese tipo? No sé, o que hayan visto ya ese cambio, no sé, en el tiempo que han como creyentes, como jóvenes, porque yo creo que en sus escuelas, en sus amigos, pues no es la misma forma de hablar, no es la misma prudencia, ¿no? Hay jóvenes que a veces ya no se miden en su forma de hablar y a lo mejor dicen groserías y aún están enfrente de los abuelos. Yo me acuerdo que cuando hablaba con mi abuelita y dice una grosería, me volteaba un cachetadón, ¿va? Pero hay papás que ya no son así, a lo mejor hay jóvenes que ya no son prudentes, ¿no? Y se vuelven necios. A lo mejor los papás le dicen a los amigos, oye, no seas grosero, ahí está la maestra. Está la maestra, la manda a la cama, ¿no? Entonces, no sé ¿qué tanto ustedes han aprendido de esa prudencia por esa conexión, por esa sabiduría que han ido obteniendo por la palabra de Dios y que les ha quitado mejor esa necedad delante de la demás juventud? Sí. Pues, bueno, ahí yo considero que vas llevando ese proceso de la conexión. Entonces ahí yo lo relaciono mucho con un versículo que a mí me encanta mucho, que dice, guarda tu corazón porque de él emana la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siento que cuando aprendes a guardar tu corazón, empiezas a cuidar mucho tanto tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de vivir, ¿no? Prácticamente empiezas a hacer esa diferencia de los demás. Entonces, ahí es cuando empiezas también a darle como esa gloria y esa honra a lo que Dios hace en tu vida, ¿no? A decir, este es distinto. Entonces, bueno, yo por ejemplo en una experiencia con uno de mis compañeros, yo siempre he sido así como que muy amiguero, ¿no? No, ya tiene, fue de la primaria, la primaria ya tiene como 6º año. Ajá, era un compañero que la verdad lo menospreciaban mucho porque pues no tenía el sustento económico bueno. Entonces sí pasaba muchas necesidades. Entonces yo en esos tiempos como que ya me iba así pues metiendo, ¿no? Poco a poquito. Entonces hubo un momento en el que yo hablé con mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Vamos a invitarlo a la casa a comer. Lo invitamos. Y este chavo pues era muy callado, ¿no? O sea, sí hablaba, pero era muy callado. Ay, mi mamá ya tenía la casa limpia, llegamos, ya pues deja ahí tus cosas, ¿no? Vente, vamos a comer. Ya nos sentamos, sirve mi mamá la comida y se queda así como de, no, pues sorprendido, ¿no? Por cómo la forma de servir, y se le escapa una palabrota, ay, y no, le agarro y le hago así como de, sí, porque, o sea, yo no estaba acostumbrado a hablar así como ellos, ¿no? Si hubiera espantado. Sí, ya cuando dije, le agarro y le hago así como de, cállate, ¿no? Casi agarro y como que le meto el jabón. Sí, no. O sea, sí, pues es que estamos acostumbrados a no tener como ese día. Entonces yo así como me quedé así como a la vez sorprendido, pero dije así como de, pues, guarda silencio, ¿no? O sea, ya después pasó todo. Lo invité a mi cuarto. Ya estuvimos ahí platicando y cuando vio, igual lo mismo. Agarré y le digo, no, pues es que hay que ser prudente. Digo, yo sé que tú hablas así, ¿no?
o yo no te lo puedo quitar, pero debes de aprender en qué momento tienes que decirlo y en qué momento no. Tío, respetar a la Exactamente, ¿no? la Entonces, educación de cada caso. y ahí también es donde yo me di cuenta, ¿no? Porque también no se lo dije exactamente al frente de mi mamá para hacerme creer como mucho así como de, ay, soy el niño respetuoso, sino ya cuando entramos a mi cuarto y lo vio y todo, ahí es cuando yo le aproveché y le dije, no, pues es que hay que ser prudentes, ¿no? Entonces ahí cuando tú empiezas a analizar y dices, no, pues sí es cierto, esto es lo que me empieza a hacer diferente de los demás. Y hasta los demás mismos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero sí se sorprenden, se quedan así como de, ay, no, pues es que... A ver, vamos a sincerarnos, como dicen, ¿va? Realmente, o sea, digo, es que hay que, a veces reconocer, ¿no? Que estamos en nuestros procesos como creyentes, como cristianos, pero algo, realmente han aprendido, o de repente se les ha salido ya, o el estar platicando en ciertos ambientes con amigos, realmente a veces también se les han salido, pues, que a mejor una que otra yo creo que vulgaridad, si lo podemos llamar así. No, yo creo que ahí lo que... En la escuela, Ajá. no sé. O sea, por ejemplo, muchas veces nosotros, bueno, yo que soy cristiano de cuna, pues no lo sé, a lo mejor no te, o sea, el crecer siendo cristiano, pues es muy diferente, ¿no? Porque, o sea, tú creces como cristiano, ¿no? Y a lo mejor de la manera en la que te crían es como satanizar casi todo, ¿no? Entonces de repente estás así, ¿no? Normal y llega... Creen que era como monje. Ajá, ¿no? Aquí O sea, son cosas nuevas. y de repente pasa un niño y dice una palabrota, te quedas así como de, ay, no manches, ¿no? Casi. Ajá, pero obviamente tampoco Dios lo perdona. por miedo a te persinas, casi, ¿no? No, pero por ejemplo, o sea, si creces tú con eso, pero a mí en lo personal, o sea, me voy a quemar aquí, yo cuando era niño, pues no me gustaba decir que era cristiano. No, yo era como de decir... Por miedo a qué te Ajá, dirán, por miedo a ¿no? qué te Sí. dirán, ¿no? O no sé, O al sea, bullying. al bullying también, pero, no sé, o sea, como que... El rechazo. El rechazo, ¿no? Porque si tú viendo cómo lo que para ellos es normal, para ti es diferente, no, pues imagínate ser tú el único. Que no frijolito decir en el arroz. palabras. No, y sí, o sea, creo que ya cuando empiezas a crecer en el evangelio, pues ya empiezas así como a tener esa prudencia, ¿no? Porque te cae el 20 y dices, no, pues lo que yo, o sea, yo lo pensaba igual. Estuve hace unos días en una conferencia y el ponente decía que tu discurso tiene que, o sea, lo que vayas a decir o tu argumento tiene que ser igual lo que piensas, lo que dices y lo que sientes. Si esas tres cosas no son iguales, no sirve de nada. Entonces creo que para ser un verdadero cristiano o estar bien conectado con Dios, pues lo que piensas, lo que dices y lo que sientes tiene que ser todo cristocéntrico o derecho o lo mismo. O sea, porque si tú, no sé, o sea, hablas como cristiano, pero piensas como mundano, ¿no? Y sientes cosas del mundo, pues ahí hay algo mal, ¿no? O sea, obviamente sí. no. No, y también cómo entra el pecado, ¿no? O sea... Pero te llegó a pasar que de repente, bueno, ahorita tú ya manifiestas que a lo mejor, pues te daba pena, ¿no? Y es que a veces nos pasa que tenemos que adaptarnos a ese ambiente. Sí. Nos tenemos que adaptar como a esa situación. Y pues es como todo, a veces tenemos como que agarrar la onda. O sea, en esa situación ustedes llegaron a veces, pues sí, bueno, pues tengo que decir mejor que una grosería. No, pues sí tienes que encajar. Para ya, o sea, para encajar, ándale, dices a la palabra, para encajar. Tuvieron que perder esa prudencia que a lo mejor nos refiere Proverbios, esa prudencia de chin, pues a lo mejor, pues sí, voy a tener que hablar como ellos. Porque si no hablo, pues entonces no estoy en la onda. Sí. No sé, les llegó a pasar. Pues yo al principio que empecé a conocer de Dios tenía 10 años. Y bueno, Josué no me dejará mentir, yo siempre llevaba a mis amigas a la iglesia. Santo Dios. Bueno, yo tenía como mi idea de si quieres ser mi amiga, pues tiene que ser cristiana. Entonces, pues por eso la llevaba a la iglesia. Pero después aprendí a que no, porque pues me dejaban de hablar, obvio. Es la realidad. Y ya después aprendí que no, o sea, que no necesariamente, si tú pones tu barrera de, o sea, sí somos amigas, pero también no me voy a comportar como si yo fuera del mundo, porque pues eso no quiere decir que no seas mi amiga. O sea, aprendes a poner ese alto, esa barrera, y pues aprendes también, yo creo que eso también es ser prudente, porque pues yo era pues sí muy imprudente al decirles que casi que era pecadora. Pues no, ¿verdad? O sea, No, pero, por ejemplo, cuando ya encuentras, o sea, yo también lo he hecho, o sea, yo también llevaba a mis amigos a la iglesia
Y sí, no, la primera vez que llevé a unos amigos, llegó un profeta, ¿no? Y dijo, no manches, tiran gente. No, llevé 2 amigos. Me acuerdo que esa vez se fueron los 2 al baño a platicar y yo así de repente, levantándome del piso. Con razón te bulleaban tanto en la Sí, escuela. pastor. Pero, o sea, por ejemplo, igual creo que llega un punto en el que tus amistades del mundo entienden esa parte tuya como cristiano, ¿no? Porque obviamente es un proceso en el que tú vas llevando, pero yo llego a un punto en el que dije, no me tiene que avergonzar mi fe. Entonces era como de, no, pues vámonos acá. No, es que yo soy cristiano, ¿no? Y así, y, por ejemplo, contrario, yo, por ejemplo, primaria y secundaria, la primaria pues sí era así como de, no decía, ¿no? Que era cristiano. Ya en la secundaria ya empecé a decir como, pues sí, o sea, soy cristiano, ¿no? Y ahí las bromitas tontas, o sea, que hacían los compañeros así, pero yo ya quería yo marcar, como dice Carla, ¿no? Ese punto, ese límite, esa barrera en mí de que decir yo soy cristiano, ¿no? Y ya en la prepa ya fue totalmente diferente, ¿no? Porque, ahí sí ya era 100% cristiano, ¿no? Y la ventaja ahí es de que yo lo que notaba en esta época, o en esta temporada de la prepa, era de que hasta mis mismos compañeros me decían, oye, tú que eres cristiano, esto y el otro, y esto y el otro. Sí. Y la verdad, o sea, de repente pasaba, ¿no? De que llegaba uno y me preguntaba y yo, sí, que no sé qué, ya les respondía, ¿no? Y de repente sacaba mi Biblia del celular y decía, ¿a poco los cristianos traen su Biblia del celular? Son digitales. Sí. Y de repente yo cuando empezaba a hablar de las cosas de Dios, pues se me sumaba otro, ¿no? Y luego otro, y luego tú ya cuando menos me daba cuenta, pues ya varios estaban como que, sí, ¿no? O sea, recibiendo esa parte, ¿no? Y era lo que yo decía. Esa inquietud. Ajá, esa inquietud. Y era como, ahora era lo que decía, wow, qué chido, ¿no? O sea, el poder compartir lo que eres y que la gente lo entienda. Y nunca, o sea, la verdad, yo gracias a Dios en la prepa nunca me hicieron el feo por ser cristiano, ¿no? Y respetaron mucho mis compañeros esa parte, incluso mis amigos. El que, no, pues es que Canseco es cristiano, no, es que Canseco es cristiano, ¿no? Entonces, Se llama Canseco. Bueno, es que Así se dice, apellida, pero me es llamo Canseco. José, pero me dicen Canseco. Entonces, eso era lo bonito, o sea, yo cuando experimenté eso dije, ay, qué bonito es que que te respeten de esa parte, ¿no? Porque a lo mejor tú no los puedes jalar a la iglesia, pero ellos tampoco te pueden jalar al mundo, ¿no? Entonces, como que ese equilibrio o ese respeto entre ambas partes, pues es lo... Yo creo que esa sabiduría, bueno, viendo el caso de que ahorita expresaba esta Carlita, qué difícil ha de ser en la juventud, ¿no? Y más en la escuela, con los amigos, el ser esa prudencia y tener esa sabiduría, porque te decían, no, yo al principio casi tú eras pecadora, ¿no? Te arrepientes. No, o sea, pero qué importancia que como vamos creciendo ya con esa sabiduría, mejor podemos aplicar lo que Jesús decía, ¿no? Él no juzgaba al pecador, ¿no? Sino mejor de alguna forma él transmitía el objetivo del verdadero evangelio, ¿no? Como la mujer, ¿no? Que encontraron adulterando con otro que no era su esposo. Y pues ustedes en la historia le iban a apedrear, le iban a matar y aún sus discípulos decían a Jesús, no vas a hacer nada, Jesús, pero Jesús no puede hacer nada porque pues ella había incurrido ante una ley. Pero al final pues se para, es sabio y dice que aquel que sea libre de culpa arroje la primera piedra. Y es que sí es cierto, yo creo que conforme vamos creciendo como cristianos y crecemos en la sabiduría y en esa prudencia, yo creo que nos ayuda a ya no empezar a catalogar como le pasaba ahora a Carlita, ¿no? Que de lugar a mejor como jóvenes a influenciar sobre otros, a que se haga atractivo el evangelio, lo que hacemos es juzgar, ¿no? Es como catalogar y entonces yo creo que ahorita viendo lo que expresaba es como que lo que marca un nivel dentro de los jóvenes de madurez espiritual, Claro. donde ya nos ayuda a no estar catalogando a nuestros amigos, ¿no? Sino ahora entender que ellos son así y de alguna forma ahora tenemos que generar una conexión con ellos siendo como cristianos, para que en la misericordia de Dios en un futuro alcancen la gracia y la misericordia que a lo mejor nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Y yo creo que ahí ya entra ahora los siguientes puntos, que es la justificación delante de Dios, ¿no? Si de repente a alguien de ustedes le preguntaba, bueno, es que bueno, tú eres cristiano, pero de repente yo me acordó que un día se salió una grosería o no sé, pues se nos hizo fácil irnos también al baile, ¿no? A la fiesta con una amiga y de repente, pues no, que los cristianos no pueden. Y digo, porque a lo mejor no vamos en el aspecto de, chin, es que quiero conectar con los del mundo y me desconecté de Dios y en ese momento pues seguir a una fiesta, seguir a algo. Y entonces que dijeron, pero pues oye, no, que los cristianos no van. Y digo, pues a veces tomamos malas decisiones y llegamos a ir. Entonces,
la justificación. Dice 1 Corintios que aparte de la sabiduría viene la justificación, pues de parte de por medio de Jesucristo con Dios. ¿Ustedes de alguna forma en un aspecto que la han regado, que a lo mejor les ha pasado, ustedes han... o cómo se han sentido cuando que el Espíritu o Jesús, perdón, los ha justificado con el Padre a raíz de que como cristianos hayan llegado pues, a regarla, ¿no? A tener un resbaloncillo por ahí, como decimos coloquialmente, ¿no? ¿Quién habla? A ver, tú, Carlita. Bueno, pues yo, por ejemplo, pues como niñas, como señoritas, pues siempre buscamos aconsejarnos, ¿no? Entre todas. Y bueno, yo al principio, no sé, en la secundaria, pues obviamente era otra etapa, ¿no? Pues otros pensamientos. Y en ocasiones me llegaban a pedir, no sé, consejos de, pues, de lo normal de novios y de amigos y de no sé qué. Y pues yo siempre como que quería hacer ver mal al hombre, ¿no? O sea, me hizo esto, sí, él tiene la culpa. Y así. Era un resentimiento. Exacto, algo así. Bueno, entonces después yo como veía que seguían mis consejos, yo decía, no, pues ya se enojaron más feo, ahora ya terminaron, o ya no se hablan, o no sé. Por eso Carlita es soltera. No, ya no fue la secundaria. Ya creció en su sabiduría, ¿verdad? Pues, Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque después, obviamente igual de las amigas que se pelean, ¿qué hago, Carla? Porque pues siempre me han buscado, no sé por qué, pero siempre me han buscado para consejos, siempre. Igual ahorita en la prepa, pero obviamente ya es diferente. Entonces cuando, por ejemplo, se peleaban amigas de mis amigas, pues yo les decía, no, ella tuvo la culpa y no le hables. Y yo era bien orgullosa, o sea, me hiciste y no te hablo y punto. Entonces ya después pasé un proceso largo, difícil, y entendí que no, o sea, que realmente nosotros debemos demostrar misericordia. O sea, ahorita, no sé, hoy en día me pide un consejo una amiga, no sé, me cambiaron por otra y quiero odiar a la otra persona. Y no, o sea, porque realmente esa persona no te hizo nada. Simplemente pues es perdonar, ¿Te lo ganó? Y limpia, ¿no? Ya Ay, pasó. yo estoy bien inspirada. Pero, o sea, no sé si se vio el cambio de cómo pensaba orgullosa a ahora que pues quiero, bueno, he mostrado misericordia y perdón en muchas cosas que pues tal vez me han lastimado o cosas así, pero ahora pues ya ves la parte positiva que pues todos esos frutos que tú das se te regresan. Se puede decir que ahora como que Jesús te justificó delante del Padre, porque se la Biblia que tenemos una abogado delante del Padre, que es Jesús. Como Él te ha justificado, pues ahora de alguna forma, pues sí buscas esa misericordia. Exacto. O enseñar esa misericordia. Y también ver que pues todo proceso tiene su lado positivo, o sea, no todo es malo, y es lo que yo siempre les digo a mis amigas. O sea, aunque, pues, porque luego me dicen, es que, ¿por qué piensas así? O ¿por qué no quieres odiarlos? O no sé qué. Y yo, no, pues porque realmente, o sea, no está bien, y aparte, pues tienes que tener un corazón alegre si tú quieres que tu vida sea alegre. Si tienes un corazón amargado y lleno de rencor, pues eso va a estar en ti siempre, y eso es lo que vas a reflejar. Exacto. ¿Alguna vez ustedes han sentido que realmente han sido justificados? Digo, a lo mejor todos lo hemos regado en alguna vez de nuestras vidas, pero ¿alguna vez ustedes han sentido justificados por un pecado que hayan cometido, algo que no le ha agradado a Dios? O a Jorge les sigue quedando esa culpa por esa acción que hayan cometido. Bueno, yo creo que sí, o sea, todos lo hemos experimentado. Porque no, llega un momento en el que a lo mejor, o sea, yo lo he vivido así, ¿no? Me estoy así involucrando o estoy caminando bien con Dios, bien conectado, ¿no? Pero de repente te desconectas y o sea, te sientes lo peor, ¿no? O sea, la verdad sí te sientes así como que un asco. Porque, o sea, dices, lo podemos así poner igual con los focos, ¿no? O sea, yo brillaba de esta manera y por tantito así moverlo, pum, se apagó mi luz, ¿no? Se apagó esa parte que yo necesitaba, ¿no? Y sí, o sea, la verdad sí te sientes mal, pero
pero llega esa parte bonita del proceso, ¿no? De que, porque, o sea, pues, ¿cómo lo expreso? No, o sea, llega esa parte bonita en la que sabes que no es el fin, o sea, que Cristo te ama y obviamente encontramos esa parte o ese perdón de parte de Dios, o ese, ¿cómo se puede decir? Ese consuelo, ¿no? Porque, o sea, estando aquí como hijo de Dios, caes así muy bajo, pues o sea, te cuesta mucho levantarte. Y creo que ahí es cuando dices, no, pues cómo me ama el Señor. Cuando vuelves, o sea, vuelves a, no sé, un ejemplo, no sé, yo ministraba en la alabanza, pero por mi rebeldía o mi locura, así me bajaron. Pero luego vuelves a subir, o sea, valoras eso, ¿no? Y dices, ¿qué tanto me ama que me permitió estar aquí otra vez, ¿no? Y creo que cuando pierdes tu ministerio o algo así, o en cierto punto, dejas de involucrarte en tu ministerio, pues sí cae de peso. Porque lo más feo o lo más fuerte o lo que más te duele es el que, oye, tú no estabas en tal, oye, tú no ministrabas, tú no tocabas. Y ya es cuando te quedas así dices, chin, yo estaría ahí. Te entra la parte de por mi culpa, ya no estoy ahí, ¿no? Pero cuando Dios te puede, te levanta, o como somos justificados por Él, o sea, dices, no, pues qué bendición el poder tener a Jesús en mi corazón, porque encuentro ese sustento o esa parte que ese amor, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pues, muchas veces la he regado, ¿no? Pero llega veces en que la riegas que hasta tu familia te dice, ¿no? Adiós, ¿no? Pero encuentras esa parte en la que Dios es todo y ya es lo bonito, ¿no? O sea, miren, veo aquí algo interesante en 1 de Corintios 1:30, ¿no? Dice que primero vosotros somos de Cristo Jesús, el cual por medio de él Dios nos ha hecho hombres de sabiduría, nos ha justificado, pero yo creo que viene algo de lo más fuerte que usan los jóvenes, la santificación, ¿no? Y es que dice que santidad significa apartarse de lo que no le agrada a Dios, y yo creo que es de los puntos más pesados dentro de la juventud como creyentes en Cristo, ¿no? Ahorita analizaba este versículo y pues yo veía qué importante es la sabiduría. Bueno, primero el tener la gracia en Jesús, ¿no? De que Él nos ha perdonado, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, y que por medio de Él empezamos a obtener la sabiduría por todo lo que nos dejó en su palabra, en el Nuevo Testamento, y todo lo que aprendemos, ¿verdad? Y entonces empezamos a hallar esa justificación en nuestras vidas, pero entonces qué importante es ya tener la santidad y la justificación para empezar a aprender la santidad. Miren que, ¿saben que yo tenía un concepto de cristiano? Y yo cuando era más joven, creo que soy joven, pero cuando era más joven, yo lo que decía que yo desde que entraba a la iglesia casi tenía que ser santo, ¿ah? Y bueno, es ahora creo que yo ahora, con la sabiduría que he obtenido, he entendido que ver un proceso, la santificación y la redención son de las cosas últimas. Yo creo que por eso sabiamente el apóstol Pablo escribe en este orden: sabiduría, justificación, y entonces viene la santidad. ¿Ustedes creen que sí sea así correcto? Empieza el proceso de la sabiduría, por no la palabra, seamos justificados por ya el conocimiento que tenemos, y entonces empiece la santidad como jóvenes, que significa es apartarse de lo que a Dios no le agrada. Ya los dejé muy pensativos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que sí. O sea, es que si uno se pone a analizar la palabra, es tan tremendo que o sea, nos quedamos así como ahorita, ¿no? Pensando. Y, o sea, más que nada porque, no sé, pero a mí me pasa que me lleva así como a muchos puntos que dices, ay, híjole, no sé. O sea, sí está muy, muy fuerte, ¿no? Si yo te preguntara a ti, Johan, ¿tú crees que la palabra que has conocido de Dios te ha ayudado a irte santificando? Que entiendas la verdad que es necesario que hagas lo que a Dios le agrada, y a lo mejor dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios haciendo del mundo. Sí, la verdad es que sí, porque, o sea, es como ese orden en el que vamos. Sin sabiduría no podemos distinguir qué es lo que vamos a hacer o las decisiones que vamos a tomar, ¿no? O sea, por ejemplo, uno estando en el mundo, o cuando yo estaba, o sea, pues decía, voy a una fiesta, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Digo, gracias a Dios nunca fui de tomar ni nada, pero, o sea, pues sí iba a la fiesta, y al ir a la fiesta era partícipe, ¿no? Pero al empezar a agarrar ese conocimiento, esa sabiduría,
es distinguir lo que voy a hacer, lo que es de beneficio para mí y lo que es de maleficio. Después de ahí va el siguiente paso, que es la justificación. Si yo estoy aprendiendo a distinguir y a hacer lo correcto, entonces voy a ser justificado delante del Padre, ¿no? Y posteriormente, ya teniendo esa sabiduría sujeta, ya es decir, bueno, pues entonces si esto no me conviene mejor irme por este camino, pues entonces sé que tengo que ir por acá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de en la preparatoria, ya a finales, ya es lo típico de que vamos a festejar, ¿no? Vamos a tomar. Y ahí afuera, luego salíamos, ya nos quedábamos ahí un rato afuera de la preparatoria, ya platicando y todo, y es que maestro, y es que acá hay uno callado, ¿no? Como siempre. Y en eso, pues al frente quedaba una tienda. Ya se iban, compraban y traían sus Six, ¿no? Y ya uno para cada uno, pero yo siempre lo chistoso es que yo decía, no, pues es que primer punto, a mí no me gusta tomar. Segundo, es algo que no me beneficia. ¿Por qué? Porque sé que me voy a ir solo, porque a lo mejor si me paso, me puede pasar algo. Entonces es cuando tú te pones a analizar y dices, no, esto no me conviene y aparte no voy a estar bien delante del Señor. Entonces yo siempre estaba ahí con mis juguitos o mi refresco, ¿no? Y todo como de, ¿qué onda con raro, no? Entonces, pero pues, sí, o sea, yo ya sabía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Para mis compañeros era raro, pero yo sabía que pues para Dios era grato. Entonces ahí es cuando empiezas a analizarte y dices, ay no, pues sí, yo sé que si tal vez a ellos no les agrado, pero al Señor sí le agrado, entonces no me preocupo de nada, ¿no? Sí, se ha ido rápido el tiempo, ya estamos casi para terminar. Déjenme preguntarles algo rápido para ir concluyendo. Bueno, Josh y Carla, ¿va? que son mejor los mismos que mejor va a tener 2 minutos y 2 minutos por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Realmente le han puesto en práctica la santificación, o sea, en sus vidas, digo, ustedes ya llevan más años como creyentes, ya desde una edad más pequeña, ¿les ha hecho difícil la santificación en la evolución de su juventud? No, pues... No se peleen. No, obviamente sí cuesta trabajo el santificarse porque como joven pues tienes, o sea, cuando eres joven, o bueno, somos jóvenes, pues ves muchas cosas así como que sencillas, ¿no? Pero, o sea, puede hasta, creo que cuando tú te quieres santificar llegan más las pruebas de lo contrario, ¿no? O sea, lo que te quieres sonsacar y así, pero creo que sí debemos de estar... O sea, para poder santificarse bien, pues sí estar bien cimentados en lo que creemos. Porque como lo que decía hace ratito, si no pensamos, ni hablamos, ni sentimos las cosas conforme a las cosas de Dios, pues no estamos bien cimentados. Entonces, si tú no estás bien cimentado, pues te va a costar mucho el santificarte o el apartarte de las cosas que no te convienen, ¿no? Porque obviamente, o sea, pecados, pues infinidad hay, ¿no? Pero llega un punto en el que dices, o que te cae el 20, que dices, no, pues sí me tengo que santificar, porque obviamente te lleva a otro nivel espiritual, ¿no? Porque por infinidad de cosas que hayas pasado en tu juventud, el hacerte deseoso más de las cosas de Dios te hace decir, no, me quiero apartar, me quiero santificar porque es lo que quiero y lo que busco, ¿no? Como dice esa alabanza, ¿no? De Juan Carlos Alberto, quiero buscarte más, no hay otro anhelo. En minuto y medio, Carlita. Tenía que hacerlo. Sí, como dices, es bastante, no es imposible, pero sí es difícil, porque pues como jóvenes y desde niños pueden experimentar pues distintas pruebas o dificultades, pero si tú tienes bien claro la visión a donde vas, que es el agradarle al Señor, pues creo que esa es la, pues sí, tu consuelo, ¿no? Tu ayuda, que vas a solamente agradarle a Él sin importar lo que piensen de ti o lo que digan de ti, porque pues el único que le debemos de agradar es al Señor, y si tenemos bien esa visión, pues todo parece sencillo. Sencillo. Bueno, pues Josh, dando las recomendaciones, estamos empezando esta temporada, estas cápsulas de conexión jóvenes, conexión juventud, y bueno, tratar de expresar las dudas, las inquietudes que hay en cuestiones del evangelio, quitar tabús, y tener una charla amena, ¿va? Entonces, pues dinos, Josh, cómo vamos a estar trabajando con esta temporada. No, pues bueno,
Principalmente, pues, lo que buscamos como Conexión Podcast, pues es estar en cualquier lugar, ¿no? O sea, que nos puedas escuchar en cualquier lado. Entonces, pues la recomendación básica es que nos sigas en nuestras redes sociales de Benecer Restauración México. En YouTube, Facebook, nos des like, te suscribas a nuestros canales y compartan. Y obviamente la ventaja de los podcasts es que los puedes descargar en tu plataforma digital favorita, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sea, lo que más te guste, ¿no? Entonces, síguenos porque van a haber cápsulas más interesantes. Muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga, chicos, y nos vemos prontamente en Conexión.